Muy buenas noches a todos los que estamos dentro del Zoom. Les doy la bienvenida. Estamos empezando con el módulo 3. Voy a presentar a nuestro docente que nos va a acompañar en este módulo, el magíster Vladimir Marca Arroyo. Les voy a dar un poquito del magíster. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas, un diplomado en Docencia y Gestión de Aula de Educación Superior, una especialidad en marketing operativo y una maestría en administración de empresas. Él nos estará acompañando en este módulo y le agradecemos al magíster Vladimir que esté con nosotros. Muy buenas noches. Tiene la palabra, magíster. Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches. Muy contento de poder pues formar parte, ¿no?, del equipo de docentes de CAETIP y llevar adelante el diplomado, ¿no?, al cual ustedes se han inscrito. Bien, ya prácticamente pues introducía, ¿no?, un poquito acerca de mi persona. Ahí ustedes tienen en pantalla lo que estaba hablando la colega hace unos instantes. Y pues bueno, yo me imagino que vamos a ir, en la medida que vayamos pasando clases, nos vamos a ir conociendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a arrancar con este módulo 3 que les mencionaba, con la introducción a la formación basada por competencias. Entonces, hoy día vamos a empezar con aquellos conceptos básicos que tienen que ver con las competencias laborales. Bien, entonces este es el contenido que vamos a abordar durante este módulo, ¿no? Hoy día arrancamos con la primera unidad que tiene que ver con la introducción a la formación basada por competencias, y esta unidad 1 tiene dos puntos que tenemos que desarrollar hoy día. Por una parte están los conceptos básicos de competencias laborales hacia la definición del concepto de competencias en una primera unidad, y en la segunda unidad vamos a abordar la definición del concepto de competencias, y ahí vamos a describir las competencias y las clases de competencias que podemos encontrar. Vamos a hablar de algunos ejemplos de descripción de competencias, ¿no? Y bueno, en la unidad 3 vamos a hablar acerca de los cambios en la docencia a partir del enfoque de competencias. Y ahí vamos a abordar las dimensiones del enfoque, vamos a analizar los conocimientos, vamos a diferenciar en realidad los conceptos, los conocimientos conceptuales y factuales, vamos a estudiar el conocimiento desde la sociedad del conocimiento, ¿no?, que está teniendo sus cambios últimamente. Y vamos a finalizar con un análisis desde la enseñanza al aprendizaje. ¿Ya? Esto es básicamente el contenido que vamos a abordar a partir de este momento. Y pues bueno, ¿no? Antes de arrancar, siempre es importante conocer por lo menos un poquito a los diplomantes, ¿no? En ese sentido, yo les voy a pedir de que pues se puedan presentar. Entiendo que no son muchos, por tanto no nos va a implicar mucho tiempo. Entonces, una presentación bastante breve en donde dicen el nombre de cada uno de ustedes, la profesión, la experiencia laboral que tienen, y pues bueno, ¿no?, las expectativas que tienen sobre el módulo basado en formación por competencias. ¿Ya? Entonces, en este momento yo les cedo la palabra, por favor. Ahí está conectada Nancy. Nancy, si podríamos empezar con usted, por favor. Buenas noches, mi nombre es Nancy Alba Montero, yo soy auditora, contador público autorizado, ¿no? Y trabajo de manera independiente, también trabajo doy clases como docente y de manera independiente, como hace rato lo dije, y administradora de una empresa privada. Eso sería, ¿ya? Gracias. Muy bien, mucho gusto, Nancy. Igualmente, licenciado.
Ok. Hernán, ¿está por ahí? Buenas noches, Leusen. Mi nombre es Herman Chávez. Estoy hablándole del municipio de Roboré, más específicamente de uno de los pueblos más antiguos de la zona, Santiago de Chiquito. Eh, Estamos ya dentro de la docencia, cerca de los 20 años. Y bueno, pues tenemos la experiencia laboral en ramas técnicas, como se llama, ¿no? O educación alternativa. Por eso es que hemos buscado la forma de ser parte de este diplomado, porque creo que se tocan temas importantes, ¿no? Entonces, eh, es bueno siempre pues aprender algo que vaya acorde con el trabajo que uno viene desarrollando. También estudié periodismo y bueno, somos especialistas en edición de audio y video. Gracias. Muy bien, Hernán. Mucho gusto desde un municipio turístico. Excelente. Patricia, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Salvatierra Suárez. Soy de acá del municipio de Pailón. Este, yo trabajo en educación alternativa ya más o menos unos 19 años, exacto. Soy docente de comunicación y lenguaje. Y bueno, en esta gestión estoy como directora del Centro de Educación Alternativa de aquí de Pailón. Ok, muy Eso bien. sería. Muy bien, mucho gusto, Patricia. Bienvenida. Y tenemos ahí también a Daisy, Daisy Villagómez. ¿Cómo le va, Licen? Buenas noches. Aquí Daisy le habla desde la ciudad Santa Cruz de la Sierra. Ahorita mismo estoy en la cola para cargar gasolina ya desde las 3 de la tarde y ahorita en la clase me encuentro por acá en la fila. Yo soy facilitadora de comunicación en lenguaje secundaria para personas jóvenes y adultos. Más de 15 años trabajando en educación alternativa. Actualmente estoy regentando como directora del Centro de Educación Alternativa Carlos Brown, del Distrito Santa Cruz 2. Y bueno, la expectativa que tengo pues es que este diplomado nos ayuda a conocer más a fondo lo que es en el ámbito de la educación alternativa para personas jóvenes y adultos, ¿no? Siempre es bueno continuar haciendo estos cursos, estos diplomados para también que nuestros facilitadores también este, se actualicen también, ¿no? Y que quieran ellos también seguir y hacer también los cursos, ¿no? Esa es la expectativa que tengo, Licen. Muchas gracias. Muy bien, mucho gusto. Creo que ya todos los que al menos se han conectado ya se han presentado. Entonces, ya sobre la base de esto vamos a tratar de direccionar inclusive todo el módulo en realidad a educación alternativa, porque prácticamente todos están trabajando en este sector. Bien, me parece muy bien. Y pues bueno, vamos a arrancar, ¿no? Con algunas preguntitas que yo había trabajado anteriormente, ¿no? Porque si vamos a empezar a hablar de competencias, tenemos que saber qué es una competencia, ¿no? Y a veces los autores nos los ponen un poquito difícil, ¿no? Algunos autores escriben en difícil, pero bueno, nosotros tenemos que arreglárnoslas para poder comprender qué es, qué es competencia, qué significa competencia, ¿no? Y a veces es más fácil empezar identificando por qué no es una competencia, por ejemplo. ¿No? Y en ese sentido, les había planteado, o sea, les planteo aquí tres preguntas, ¿no? Que seguramente en algún momento de nuestra vida profesional tal vez no los hemos hecho. Por ejemplo, ¿alguna vez han tenido un estudiante
que sin haber estudiado un tema, cree que ya lo sabe todo, ¿no? O tal vez se han topado con que han trabajado con colegas que no aceptan sugerencias ni reconocen errores porque piensan que ya lo hacen perfecto, ¿no? Ese tipo de personas es muy común encontrarlos en algunas unidades educativas, lo mismo a los estudiantes, ¿no? O tal vez en algún momento ustedes han trabajado con directores o directoras que toman decisiones sin entender realmente los desafíos del aula, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante una situación de estas, ¿qué es lo que normalmente pensamos? ¿No? Porque, porque seguramente ustedes se han topado con colegas que no quieren reconocer errores y que piensan que ellos lo hacen muy bien, ¿no? Y que todo es perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, el entorno, ¿no? Hace una lectura del comportamiento, ya sea del alumno, del colega o del director. ¿Y cuántas veces decimos, no, es que ese docente es incompetente, es que ese director es incompetente? ¿Qué es lo que queremos decir cuando nosotros utilizamos este término de la incompetencia, de que no es competente? ¿No? Y es que, claro, en este diplomado nosotros vamos a responder justamente estas preguntas. O sea, ¿por qué se dice que es incompetente? ¿No? Y claro, tenemos que partir de un poco de teoría, y es que existe un sesgo cognitivo, ¿no? Un sesgo cognitivo en donde las personas con poca habilidad en cualquier tarea tienden a sobreestimarse, ¿no? Y es muy común eso ver en el entorno educativo, ¿no? Hay personas que son muy, o que se muestran muy seguras de sí mismo, pero que realmente muestran cierta incompetencia, ¿no? Y para eso, pues, bueno, podemos ahí tener ejemplos de alumnos o docentes, ¿no? De que normalmente son observados, ¿no? Porque no han hecho bien su trabajo o no han estudiado bien el examen y han tenido resultados negativos, ¿no? Ahora, esto obviamente tiene su explicación, ¿no? Y pues miren, hace muchos años, estamos hablando del 95, más o menos, un ladrón de bancos que se llamaba MacArthur Weller, pues decidió robar un banco, ¿no? Y por ahí, este tipo mmm, había escuchado acerca de la tinta invisible, había escuchado de cómo el limón pues podía funcionar como una tinta invisible, ¿no? Entonces, con el escaso conocimiento que tenía MacArthur, pues asume de que si él se ponía el limón en la cara, se iba a hacer invisible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él decía, ya, me voy a poner limón y no me van a reconocer, voy a ser invisible, y entonces decide ir a robar un banco. Entonces, obviamente va con una pistola y asalta un banco, y como estaba con pistola, pues le dan, ¿no? Todo el dinero. Pero como las cámaras habían grabado y su rostro se veía claramente, entonces la policía no tardó en encontrar a MacArthur pues arrestarlo, ¿no? Y cuando lo arrestan, MacArthur indica de que ¿cómo es posible? ¿Cómo se han dado cuenta si él se había puesto limón a la cara?
y que no deberían haberle reconocido porque eso hace que él sea invisible, ¿no? Entonces, unos investigadores, ¿no? Dunning y Krager, o sea, deciden investigar esta situación por el comportamiento de MacArthur, porque para la mayoría de las personas no es común, ¿no? Que actúen de esa manera. Y entonces, estos señores empiezan a estudiar un efecto que lo han llamado Dunning-Kruger. Son dos investigadores de la Universidad de Cornell en Nueva York. Y entonces ellos llegan a una conclusión, ¿no? De que los individuos incompetentes no son conscientes de su incompetencia, ¿no? Los individuos incompetentes no son conscientes de su incompetencia y además tienden ¿a qué? A sobreestimar sus propias capacidades, ¿no? Piensan que sí pueden desarrollar, piensan que lo saben hacer, ¿no? Aunque en la práctica no lo sepan, pero ellos creen que sí pueden hacerlo, por eso sobreestiman sus propias capacidades. Además que no reconocen su propia incompetencia, más bien se enojan, ¿no? Y pues además de eso, las personas incompetentes son incapaces de reconocer las habilidades de otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir del 95 se empieza a estudiar este denominado efecto Dunning y pues se va viendo las aplicaciones que se dan en la vida real, ¿no? Y es que estos investigadores van indagando más y más, tratando de comprender por qué la gente incompetente se comporta de esta manera, ¿no? Y es entonces donde ellos, pues, trabajan en un ejemplo para poder explicar esta situación. Y ponen a debatir, ¿no? A tres personas, a un maestro sabio, a un estudiante y a un tonto. ¿Qué es lo que sucede? El tonto sabe solo un poco, pero tiene mucha confianza y expresa sus opiniones en voz alta, sin balizas, sin vacilaciones. O sea, tiene una seguridad y una autoestima bárbara. El tonto cree que lo sabe todo, tiene mucha confianza y por tanto se expresa con ese escaso conocimiento que tiene, pero lo hace con total confianza, ¿no? Porque, porque el tonto obviamente tiene muy poquito conocimiento y no tiene mucho que perder, ¿no? En cambio, la estudiante en el debate sabe más, pero no se da cuenta porque le falta confianza. Entonces se queda callado, ¿no? El maestro sabio tiene confianza, pero él entiende cuán complejas son realmente las cosas. De ahí que exprese sus opiniones con reserva, ¿no? Ahora, entonces, en un debate en donde el tonto quiere imponer sus ideas, quiere explicar, es el que habla más fuerte, ¿no? El que habla más tiempo, ¿no? Entonces, qué es lo que sucede? Pues al final, en ese debate, ¿no? O si nosotros lo comparamos a una elección, al final el tonto gana el voto popular porque tiene tanta confianza de tener razón, ¿no? Y la gente tiende a confiar en la certeza. Entonces, ustedes se han dado cuenta, en la medida de que nosotros vayamos aprendiendo algo, desarrollando cierta habilidad, pues mientras más conocemos, es como ese dicho que decía un antiguo filósofo, solo sé que nada sé, ¿no? Y entonces, claro, el conocimiento, o sea, mientras más conozca, menos confianza voy a tener. Porque cuando yo adquiero un conocimiento así, me doy cuenta que la situación no había sido tan
tan fácil. Y sigo investigando y me doy cuenta que, ¿no? Y muchas veces nos abrumamos. En la medida que nosotros vayamos conociendo más y más, la confianza nuestra va bajando, porque ya vamos dudando, ¿no? Pero claro, esa es una curva que por el que todos pasamos, ¿no? Y ya llega un momento en donde vamos conociendo más, y nuestra confianza va creciendo y llegamos al mismo punto, ¿no? Entonces, al mismo punto que el tonto, o sea, llegamos a tener la misma confianza que al principio. No, pero es todo un proceso. Entonces, fíjense, las personas incompetentes tienen ciertas características, ¿no? Las personas incompetentes nunca van a reconocer sus errores. Nunca o muy poco van a aceptar sus errores, ¿no? Entonces, y se dan cuenta, constantemente estamos rodeados de gente incompetente. ¿Cuántas veces ustedes se han quejado cuando han ido a alguna institución pública, por ejemplo? Y decimos, es que no saben hacer su trabajo, deberían hacer de esta otra manera. Y decimos, qué incompetentes son, ¿no? Porque este término, si se dan cuenta, lo utilizamos en diferentes lugares, ¿no? Ahora, claro, ya más o menos ya está clara cuándo utilizamos o cuándo nos referimos a gente incompetente, ¿no? Pero ahora, si nos concentramos en el ámbito de la educación, por ejemplo, una persona que hace un curso de tortas finas con fotografías, como ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? En un centro de capacitación. ¿Será que las personas que hacen ese curso de tortas finas con fotografías, al finalizar el curso, será que van a ser expertas, se van a convertir en especialistas en elaboración de tortas finas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Daisy, el hecho de hacer un curso de tortas finas, ¿será que ya me convierte en un especialista en la elaboración de tortas? Yo creo que no, Licen, porque esto se tiene que, o sea, la experiencia más que todo, ¿no? Tendría que trabajar, o sea, en un curso, al tener un curso o al dar un curso, no quiere decir que vamos a ser expertos en este caso, elaboración de tortas. Tendría que pasar un tiempo, a medida de que va a hacer la práctica, va haciendo la práctica. Yo pienso que recién ahí tal vez se podría hacer, podría terminar siendo una persona elaboradora de tortas finas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y en realidad es así, ¿no? El hecho de que hagamos un curso, ya sea corto o largo, no significa que nosotros ya automáticamente vamos a ser competentes para ese curso. Como dice Daisy, necesitamos experimentar, necesitamos mucha práctica, ¿no? Hay una frase que dice, la práctica hace al maestro. Y una de las cosas en donde hace bastante énfasis la formación basada en competencias es la práctica, es un componente, es un elemento, ¿no? Porque las personas tenemos que tener conocimientos, sí, hay que desarrollar conocimientos, pero también hay que desarrollar la práctica, ¿no? Porque yo estoy seguro de que, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene algún hijo joven, no sé, que esté en la universidad o que esté cumpliendo los 18 años, o sea, yo les pregunto, si su hijo va y saca su licencia de conducir, ¿ustedes ya le van a dar automáticamente las llaves del auto para que vaya? ¿O van a tener ciertos recelos haciendo, pero es que todavía necesitas ganar experiencia? Yo tengo que acompañarte al lado, tengo que indicarte, ya cuando después de unas
cuántas horas o después de días de que haya manejado y que haya demostrado que realmente sí puede, ustedes recién le van a dar el vehículo, porque así fácilmente no le van a soltar, aunque venga su hijo, aquí está mi licencia, ¿no? O sea, siempre va a haber esa incertidumbre, ¿no? Que por ahí todavía no está listo, ¿no? Y es que, claro, si se dan cuenta, el estudiante aprende de lo que él hace y no de lo que el docente hace. Miren, ¿qué significa esto? El estudiante aprende de lo que él hace y no de lo que el docente hace. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en el aula los docentes nos paramos al frente de los estudiantes y empezamos a enseñarles a explicarles cualquier cosa, ¿no? O nos ponemos a resolver ejercicios de matemáticas y así se hace. Y les preguntamos, ¿han entendido? Sí, sí, ahora hagan ustedes. Y cuando les decimos que ellos hagan, no pueden hacer. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No? Muchos docentes reniegan y dicen, pero si es tan fácil, si yo ya les he explicado, les he dicho, ya les he mostrado cómo se hace. El estudiante no aprende de lo que el docente hace, ¿no? El estudiante aprende de lo que él mismo hace, ¿no? Y ahí es donde se requiere mucha práctica, ¿no? Porque el estudiante aprende más si él hace. Entonces ya no se necesita a un docente que sea todo un experto en la materia y que sepa explicar al detalle, porque el estudiante aprende más de lo que él hace que de lo que ve que el docente hace, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede ahora? Miren, los estudiantes cuando obtienen su título en provisión nacional, ya sea de cualquier área, ellos no han terminado de formarse, sino ¿cuándo van a terminar de formarse? Ellos van a terminar de formarse en el trabajo. ¿Y cómo van a hacer eso? Equivocándose. Porque, ya lo ha dicho Daisy, se requiere de mucha práctica para decir que soy competente y soy especialista en algo. Un curso no es suficiente, una carrera tampoco es suficiente, ¿no? Porque ustedes que son profesionales, ¿no? Acuérdense el primer día de trabajo, seguramente se han equivocado mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, ¿será que le podemos decir o le podemos encargar a un egresado, a una persona que ha obtenido su título en provisión nacional como médico cirujano? ¿Será que le podemos decir que vaya a operar directamente? No, no lo va a poder hacer porque, porque le falta ese componente práctico, ¿no? Y esto se da en cualquiera de las carreras, ¿no? A un ingeniero civil, ¿será que le podemos dar la responsabilidad para liderar la construcción de un edificio de 20 pisos? Ni bien ha obtenido su título en provisión nacional. Es muy difícil. No digo que no pueda existir, digamos, personas que puedan hacer eso, sí, pero el grueso de la población no lo haría, ¿no? Entonces, creo, tenemos que tener siempre presente esta situación, ¿no? El estudiante aprende de lo que él hace y no de lo que el docente hace, ¿ya? Porque ahora la mirada se ha volcado al estudiante. Ya el centro de la educación ya no es el docente, es el estudiante, ¿no? Y claro, si nosotros hablamos acerca de títulos, nosotros vivimos en un país en donde hasta el taxista es abogado, es médico, es ingeniero, ¿no? Pues miren, inclusive yo buscaba en el diccionario y la Real Academia Española ya ha definido
la titulitis, como por ejemplo la valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de los conocimientos de alguien. Y ya el título ahora no tiene tanta relevancia, ¿no? Antes sí, hasta hace solo unas décadas, obtener un título universitario o un título de normalista permitía acceder a un buen puesto de trabajo en poco tiempo. Los profesionales con titulación no abundaban, no había muchos profesionales, por lo que la oferta de empleo era suficiente como para poder absorber a todos los licenciados. Y acuérdense de sus inicios, ustedes cuando han empezado a trabajar como maestros. Si son maestros normalistas, hace 20 años, hace 30 años, o sea, les rogaban para ir a trabajar. Y ni siquiera solamente a los normalistas. Hace 30 años, si eras bachiller y pasabas por una dirección departamental o por una dirección distrital, ahí estaban directores. Y si eras joven, te preguntaban, ¿eres bachiller? Sí. ¿No quieres ir a trabajar como profesor? Porque no había muchos profesores. Había una escasez de profesores. Entonces era muy fácil encontrar un trabajo. Y aquellas personas que estudiaban y tenían un título universitario fácilmente se acomodaban porque no había profesionales. En el mercado abundaban empleos y los profesionales escaseaban. Pero ya la situación ya no es la misma, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, escuelas ahora en donde hay hasta 7 profesores de matemáticas para un solo colegio. Y claro, ese colegio solamente necesita 1 o 2 profesores de matemáticas como máximo. Entonces, ¿qué hacen los otros profesores de matemáticas? Están dictando religión, música, artes plásticas. Están trabajando como profesores, pero para asignaturas que no han sido formados, porque existe una sobreoferta de profesionales, ¿no? Y por ese motivo, en la actualidad, los títulos cada vez importan menos. Al menos en Estados Unidos, en Europa, los títulos cada vez importan menos, ¿no? Por eso dice, por eso la portada de, de esta noticia, ¿no? Los títulos cada vez importan menos, al menos si quieres llegar lejos en las grandes tecnológicas. En las grandes empresas de base tecnológica como Google, Microsoft, Airbnb, Uber. Si quieres llegar lejos, no necesitas presentar un título universitario. Es más, por ejemplo, Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, se retiró de la universidad, no terminó, pero creó una de las empresas más grandes del planeta. Mark Zuckerberg, por ejemplo, estaba estudiando en Harvard, dejó los estudios y continuó con su emprendimiento. Y cuando ya Facebook era una empresa grande de talla mundial, bueno, decidió terminar sus estudios. Y claro, obtuvo su título universitario. Pero ahora las empresas de base tecnológica ya no te piden, ya no les interesa de qué universidad saliste, si esa universidad es prestigiosa o no es prestigiosa, sino que las universidades, las empresas de base tecnológica te piden a ver qué sabes hacer y cómo puedes aportar a la empresa. Ya no les importa su título. Las universidades, sí, no puedes dictar en una universidad si no tienes un grado académico. Por ejemplo, en la Gabriel, si quieres ser docente de la Gabriel, mínimo tienes que tener un título en maestría, porque si no, no puedes dictar, ¿no? Y fíjense, miren, cómo lo curioso de esto. Hace unos 10 años, hace unos 15 años, cuando Facebook estaba iniciando, por ejemplo, y el e-commerce estaba empezando a despegar y se empezó a hablar de redes sociales, de marketing digital, de social media, de publicidad de pago en redes sociales, pues el tipo que sabía más de redes sociales, de marketing digital, era Mark Zuckerberg.
Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? O sea, él era dueño, sigue siendo dueño de Facebook, pero él no podía ir a dictar clases a una universidad porque no tenía título universitario. Pero yo estoy seguro de que él era una de las personas, una de las pocas personas, si no era tal vez la única persona o la persona que más sabía sobre marketing digital y sobre redes sociales. Pero él, como no tenía título universitario, no podía dictar ni siquiera una clase. ¿Y quiénes dictaban? ¿Quiénes empezaban a enseñar marketing digital? ¿Quiénes empezaban a enseñar cómo se maneja la publicidad en redes sociales, en línea? O sea, no había. La persona más capacitada del planeta estaba impedido de dictar clases en las universidades, simplemente porque no tenía título universitario. Entonces ahí las empresas grandes se dan cuenta que el título no importa. Lo que importa, ¿qué es lo que sabe cada persona? ¿No? En este momento estamos con una orientación a la destitulación. Es más, miren, un catedrático, un profesor que se llama Brian Kaplan, en Estados Unidos, él dice, la universidad es una pérdida de tiempo y de dinero. Un profesor universitario de economía en Estados Unidos. Y este profesor decía, los estudiantes no obtienen mucho de la educación superior cuando salen a la vida real. En la actualidad, un título no es suficiente para acceder al mundo laboral. Esto además coincide con la introducción de las competencias en sucesivas reformas de la legislación educativa. Se han dado cuenta que ahora, de cierta manera, se ha puesto de moda la formación basada en competencias. Hay varias universidades acá en nuestro medio que ya están incorporando la formación basada por competencias. La UDI tiene un sistema basado en competencias. La Escuela Militar de Ingeniería, por competencias. La Católica, por competencias. La UDABOL, por competencias. La Domingo Sabio, por competencias. ¿No? Todas las universidades han empezado a hablar de las competencias. Justamente cuando ya a las empresas ya no les interesa de qué universidad salen los profesionales. ¿No? Entonces, algo está pasando para que las empresas ya no se preocupen tanto por si un candidato postulante ha salido de una prestigiosa universidad, ¿no? Y es que, pues, al parecer, el problema es la educación, ¿no? Miren, vamos a ver un pequeño videíto para poder analizar esta situación. Me confirman, por favor, si se escucha el audio. Albert Einstein dijo una vez, todo Se el mundo es un escucha. genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A.
esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada. Quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Ok, ¿qué opinan de ese video? ¿Están de acuerdo en que la educación en los últimos 150 años no ha cambiado casi nada? Porque mira,
nosotros analizamos el sector de las computadoras, ¿no? En el sector tecnológico hay una ley, la ley de Moore. Y allá, esta ley se empezó a desarrollar ya por el 65 más o menos. Y esta ley decía que cada 18 meses se duplica la densidad de los chips y por ende el poder de los ordenadores a un costo constante y con dispositivos informáticos más potentes y pequeños y sin elevar su precio además, ¿no? Entonces, y en el sector de las computadoras, en el sector de los celulares, se ha estado aplicando prácticamente hasta nuestros tiempos esta ley de Moore. Porque acuérdense ustedes, eh, las computadoras cada cierto tiempo, aproximadamente cada año y medio, van duplicando su capacidad. Acuérdense cuál era su primer celular y cómo ha ido cambiando, ¿no? Teníamos de 4 gigas, luego de 8 gigas, luego de 16, luego de 32, luego de 64 gigas, y ahora de 256, y ahora ya de 1 tera, de 1024, uff, cada cierto tiempo va mejorando la tecnología, el poder computacional, ¿no? Si esta ley se aplicara en el sector automotriz, en los años 80 ya se habría podido disponer de un Rolls Royce por menos de 2 euros, con una potencia superior a la de un transatlántico y capaz de dar 25 vueltas al mundo con tan solo 1 litro de gasolina, ¿no? Y no es que no haya evolucionado el sector automotriz, ha evolucionado, y ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, un vehículo modelo 2000, un Suzuki Baleno, que es de esos que los tenemos en las calles por montones. Un Suzuki Baleno, el 2000, con ese motor 1600 que tenía, podía recorrer con 1 litro de gasolina, podía recorrer 10 kilómetros, ¿no? El 2002 hicieron una actualización y ya podía recorrer entre 14 y 16 kilómetros con un solo litro. El 2019 al 21 hicieron otra actualización y ya podía ir entre 16 y 20 kilómetros. El modelo 2025, su motor ha mejorado y ahora ese motor es capaz de circular entre 20 y 22 kilómetros con 1 litro de gasolina. Es decir, cada vez va mejorando, cada vez va mejorando. Y todos los sectores se dan cuenta, van mejorando, van mejorando. ¿Qué pasa en la educación? ¿Realmente ha evolucionado la educación? ¿O es que se ha estancado? ¿No? Al menos en nuestro medio, si nosotros nos ponemos a analizar prácticamente la educación, la forma en cómo se lleva adelante la educación, no ha cambiado. Independientemente de que en algunos colegios han incorporado tablets, tengan laboratorios, la situación en términos generales no ha cambiado, ¿no? La forma de cómo se evalúa a los estudiantes no ha cambiado, ¿no? Y es como esa imagen que ustedes ven en pantalla. El profesor dice en la mayoría de los casos, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Y la prueba es subir ese árbol. Obviamente, entonces, como el mono es más hábil, va a subir y va a sacar 100. El pez se va a aplazar porque no puede subir un árbol. El elefante, por el tamaño, tampoco. Y entonces, utilizamos este tipo de parámetros para evaluar a los estudiantes, ¿no? Entonces, la situación, el contexto ya han cambiado. Fíjense, miren, hay una frase que dice Jürgen Klarich, que es un boliviano experto en neuromarketing sobre todo, pero que también se interesa por la educación. Y este señor se pregunta, ¿cómo le podemos llamar a que un chico hoy,
de 16 años siente que aprende más en YouTube que yendo a la universidad, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a que un chico hoy de 16 años siente que aprende más en YouTube que yendo a la escuela o a la universidad? ¿Por qué los estudiantes se alegran cuando se suspenden las clases? No abre clases mañana y todos, oh, súper alegres, súper contentos, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, por ejemplo, como docentes, hemos recurrido a YouTube para poder aprender algo? Y es que ahora ustedes en YouTube pueden encontrar lo que quieran. Hay gente, y conozco a gente que ha aprendido a utilizar programas como Photoshop, como InDesign, eh, programas para editar videos. Han aprendido solamente viendo tutoriales de YouTube. Porque acuérdense, hace unos 5 años no había ninguna universidad que ofrezca, por ejemplo, la licenciatura en diseño gráfico. Sí había institutos que ofrecían sí, cursos cortos, pero no había una carrera universitaria como diseñador gráfico. Ahora la hay. Y en el mercado, la mayoría de las personas que trabajan en diseño son empíricas. Han aprendido viendo un video en YouTube, ¿no? Y es que, claro, fíjense, miren cómo es la situación. Y es nuestro contexto, además, ¿no? Por ejemplo, tenemos a una persona que estudió contaduría pública. Hay muchas personas que estudian ciencias económicas, administración de empresas, comercial, contaduría, estudian 4 o 5 años en la universidad y luego se van a trabajar como cajeros. Ahí yo me pregunto, ¿será que es necesario estudiar 4 o 5 años para trabajar como cajero? ¿No? Es muy compleja la situación. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hizo Jürgen Klarich? Es un documental. Yo les recomiendo que lean o que vean este documental. Está en YouTube, es libre y lo van a encontrar con el título de Un crimen llamado educación, ¿no? Jürgen Klarich nos dice que un crimen que está acabando con toda una generación. Estamos metidos en un sistema que se creó hace 200 años con necesidades distintas para situaciones distintas y con economías distintas a la que ahora nosotros vivimos. Acuérdense qué es lo que decía Albert Einstein acerca de la definición de locura. Nosotros siempre esperamos y aspiramos a mejores días. Queremos que la economía de nuestro país mejore. Queremos que las futuras generaciones estén mucho mejor. Pero ¿estamos haciendo algo para llegar a eso? ¿O estamos haciendo lo mismo? ¿No? ¿Cómo podemos esperar resultados diferentes si siempre vamos a estar haciendo lo mismo? Y sabemos, está claro que lo que se ha hecho ahorita, hasta ahora en la educación, no funciona. Con reformas educativas, con Abelino Siñanis, no ha funcionado. Hay que hacer algo diferente, ¿no? Hay que empezar a impulsar cambios. ¿No? Y fíjense, miren, vamos a partir de ejemplos bastante sencillos. Germán, ¿será que se puede enseñar a nadar o andar en bicicleta desde un aula, es decir, desde 4 paredes? ¿Será que podemos enseñar a nadar? No, tal vez teoría, pero se aprende con la práctica, dicen. Eso es lo que puedo responder. Exacto, ¿no? Y si se han dado cuenta, la mayoría de los docentes, Cristian, adelante Cristian,
Buenas noches, un gusto saludarle, perdón por entrar tarde. Sí, me parece que lo que habló hace un momentito es interesante porque los autodidactas los jóvenes están emancipándose cada vez más, ¿no es cierto? No solo jóvenes, sino también adultos mayores están aprendiendo cosas mucho más modernas que su tiempo. Y eso es importante porque ellos, si bien el sistema educativo no está cambiando, ellos están cambiándolo a su modo de aprender. Y sobre lo que dice del, del aprender a nadar, la práctica es importante, pero el de hacer esto para poder desempeñar. Las herramientas son necesarias y sí el contexto es, en algunas cosas que son prácticas, es necesario tener esas herramientitas porque en la pandemia, por ejemplo, se intentó enseñar a costurar a las máquinas. Entonces, está un poquito condicionada a la disposición de equipos, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, sí, la práctica y los, los materiales didácticos que ahora hay en YouTube y en otras plataformas son muy, como ahora esta, ¿no? Es, es realmente una ayuda para los docentes en lugar de ser una bueno, también lo consideran que es más fácil enseñar así. Tal vez es más difícil porque hay que acomodarse a cada uno de los estudiantes, a cada una de sus necesidades. Entonces, ver un video no es para toditos, sino es un video para individual para cada uno, ¿no? Muchas gracias. Ok, no, excelente, excelente, Cristian. No, y es que en realidad es así. Los docentes necesitamos de herramientas, como decía Cristian, necesitamos de una infraestructura acorde, ¿no? A lo que vamos a enseñar. Y si se dan cuenta, la mayoría de los docentes, ¿de qué disponemos? De un aula, de pupitres, de una pizarra y de marcadores, o de tizas si todavía estamos con el otro pizarrón. Y esas son las herramientas. Y con eso se enseña ahorita en la mayoría de las unidades educativas. Y en alternativa, que ustedes sacan técnicos, ¿no? Ofrecen cursos cortos igual. Se requiere de infraestructura, de equipamiento. Ahora, claro, no lo tenemos. O sea, realmente los maestros tienen que hacer maravillas para poder enseñar a los estudiantes. Ahorita estamos como ustedes en la imagen, ¿no? Estamos tratando de enseñar a nadar desde un aula. Estamos tratando de enseñar a andar en bicicleta desde 4 paredes. Y claro, seguramente teóricamente les podemos tratar de explicar las partes de la bicicleta, la velocidad y esas cosas, les podemos tratar de que se imaginen, ¿no? Y es lo que hace la mayoría de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Tenemos gente teórica, profesionales teóricos, pero que no hacen mucho énfasis en la práctica. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás un docente de ingeniería petrolera que se fue con sus estudiantes a un pozo petrolero, en donde habían traído una máquina, bueno, los petroleros saben, no recuerdo bien el nombre de esa máquina, pero era para que funcione un pozo petrolero. Y casualmente el docente era el que enseñaba a usar esa máquina en la asignatura, era el catedrático titular de la asignatura. Entonces, claro, cuando se enteraron que fue ese docente, él es el docente que enseña a los estudiantes a manejar esa máquina, entonces que venga y que nos enseñe, que nos muestre cómo es. Entonces, el docente fue con sus estudiantes y resulta, o sea, tuvo una experiencia bastante negativa porque el docente no pudo o no podía manejar la máquina. Teóricamente sabía cómo podía manejar, cómo podía funcionar y qué tenía que hacer, pero en la práctica es totalmente diferente. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y en la mayoría, si se dan cuenta, estamos haciendo mucho énfasis en la teoría, hasta en los exámenes. ¿Cómo son los exámenes? Son memorísticos.
¿Qué es lo que buscamos con eso? Que el estudiante se aprenda de memoria. Hacemos mucho énfasis en la teoría y nos olvidamos de la práctica, que es muy importante. Entonces tenemos que dejar de sacar profesionales teóricos. Necesitamos profesionales que también dominen la parte práctica, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que la evaluación en los institutos técnicos tecnológicos en educación superior, miren, tienen una evaluación del 70% práctico y el 30% teórico solamente. En los ITT funciona así. La mayor ponderación es la parte práctica. La teoría es importante, sí, pero tiene una ponderación del 30%, ¿no? Entonces, ahora, miren, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, Óscar Antesana dice, es de conocimiento público y de consenso que la educación en Bolivia es mala. En general, es mala. Nuestra juventud no sale debidamente preparada para afrontar exitosamente la realidad y el futuro. Más aún en un mundo donde todo tiende a digitalizarse. Y es que les cuesta encontrar su primer empleo a los profesionales que salen de las universidades, ya sean públicas o privadas, en realidad no están preparados para enfrentar su futura vida profesional. Les falta mucho. Y es que, claro, ya hace rato ya les había dicho, es que la gente no termina de formarse. No es solamente tener un título y decir, ah, ya soy médico y ya soy especialista. No, uno termina de formarse en el trabajo, equivocándose, como decíamos, ¿no? Por tanto, ¿no? El mejor profesor no es aquel que sabe más. Y eso lo tenemos que tener bien claro. El mejor profesor no es aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda más, ¿no? Y es porque tenemos que centrarnos en el estudiante. O sea, no es como el típico docente universitario, por ejemplo, que seguramente muchos hemos debido tener, el, el que se la sabe todo bien y hace una clase magistral y ya, y con eso es suficiente, ya con eso ya les ha transmitido sus conocimientos y los estudiantes tienen que estudiar y con eso ya han aprendido. Las cosas no funcionan así. No todos somos, no todos aprendemos igual, ¿no? Y además, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, no todo buen profesional es buen docente. Por ejemplo, pues en regular y también en alternativa hay varias carreras que se ofrecen. Y como no hay profesores normalistas que tengan una preparación o formación para diseño, confección y textiles, para gastronomía, para electricidad o electrónica, por ejemplo, como no hay profesional, se contrata a profesionales académicos que tienen título, ya sea técnico superior o licenciatura, ¿no? Y cuando podemos traer al eléctrico o al chef más experto, más reconocido de la ciudad. Pero eso no significa que eso va a ser un buen docente, ¿no? O sea, no todo profesional es buen docente. Porque, no, porque la docencia no significa solamente en que el docente tiene que saber mucho, tiene que tener mucho conocimiento, ¿no? Si su trabajo no es adquirir tanto conocimiento. El trabajo del docente es hacer que el estudiante aprenda. Ese es el trabajo del docente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los roles, y tenemos una unidad completa para hablar acerca del rol del docente y cómo está cambiando. O sea, tenemos un tema completo para hablar sobre eso. Pero el rol del docente está cambiando, ¿no? Miren, o sea, la educación está tan mal en nuestro medio que la gente tiene miedo a equivocarse. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente tiene miedo a equivocarse? Y es que eso viene desde la casa, en la escuela.
Una persona se equivoca y lo aplaza. No, te has equivocado en esto. Hay docentes que se fijan, no, no has puesto un punto. Pum, te va, 2 puntos te vamos a bajar. Y se equivoca, el docente parece que está viendo en qué se equivoca y lo va a sancionar con la nota. Y por eso que el estudiante tiene miedo a equivocarse. Cuando tendría que ser algo natural, las personas aprendemos mucho de nuestras equivocaciones. Pero la gente tiene miedo. La gente no debería tener miedo a equivocarse. Es más, debería equivocarse. Así uno aprende más. Y en entornos controlados, equivocándonos, aprendemos mucho más todavía. Entonces, si se dan cuenta, el rol del docente tiene que empezar a cambiar. No podemos seguir enseñando como hace 150 años. Ya no son los mismos estudiantes. Ya ahora hay docentes, por ejemplo, que les permiten utilizar el celular dentro de clases. Y hay docentes que les quitan, que les decomisan, que no les permiten utilizar el celular. Particularmente yo, por ejemplo, a los estudiantes los motivo a utilizar su celular, los motivo a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Inclusive los animo a que cuando estamos hablando sobre un tema en particular, pues los animo a utilizar su celular para comprobar que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Entonces utilizo el celular como una herramienta para poder enseñarles a los estudiantes cómo podrían utilizar esa herramienta, por ejemplo, ¿no? Pero muchos de los colegas estamos cerrados, ¿no? ¿No? ¿Cómo van a utilizar celular? No está prohibidísimo, ¿no? ¿Por qué les vamos a prohibir? Si están aprendiendo en YouTube, ¿no? Yo les digo, ¿alguna pregunta? Y a veces el docente no quiere que nadie le pregunte porque ahora, si ustedes le dejan utilizar, y como yo los dejo utilizar el celular, cada pregunta que sacan ahí, con inteligencia artificial, con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, cada cosa que sale, y pues obviamente como docente uno no tiene que saber todo, ¿no? Hay situaciones que uno posiblemente no domine. Pero fíjense cómo se enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando una herramienta más. Y no solamente utilizar la pizarra, no solamente utilizar el marcador y el aula y listo, ¿no? La situación ha cambiado, nuestro contexto es diferente. ¿No? Miren, este es un estudio que en 2018 sacaron acerca del mercado laboral en Bolivia. Está compuesto por un 53% de licenciados, un 35% de técnicos y 12% de obreros. Del total de licenciados, el 60% se concentra acá en Santa Cruz de la Sierra. La mayoría de los licenciados están en Santa Cruz. Todo el mundo quiere ser licenciado cuando el mercado requiere más técnicos. El mercado requiere más técnicos medios, más técnicos superiores, más técnicos medios que se formen en educación alternativa y técnicos superiores que se formen en educación superior. Eso es lo que el mercado necesita en este momento. Pero necesita de buenos profesionales, ¿no? Miren, lo que ustedes están viendo en pantalla es un aula. Miren, este es un aula de gastronomía. En cada mesón está un estudiante. Y este es solamente un aula. Este es el aula para masas. Por eso está ahí su horno, sus cosas ahí. Entonces, ¿cómo aprenden los estudiantes en la UDI, que es una universidad acá en Santa Cruz? No tienen las típicas pupitres, su silla, su proyector, no. Sí tienen una pizarra para anotar, pero el docente tiene su mesón y cada estudiante tiene su mesón.
cuando les enseñan panadería. Y cuando les enseñan a preparar platos, cada aula y cada estudiante tiene su mesón, su sección para lavar platos, tiene cada aula está equipada de acuerdo a los requerimientos de cada asignatura. Tienen una vinoteca o un aula para que les enseñen el tema de los vinos. Y cada estudiante tiene su propio espacio, sus vasos, los vinos, todo. Porque ahí están estudiando para ser chefs, ¿no? Y tienen, inclusive, fíjense, tienen un restaurante escuela. Tienen un restaurante escuela en donde el estudiante de gastronomía pone en práctica sus conocimientos que ha adquirido en un restaurante escuela, que está abierto al público, que cualquier persona puede ir a comer a ese restaurante. Como dice restaurante escuela, entonces todo el mundo sabe que los que atienden en ese restaurante son estudiantes. El plato cuesta 69 bolivianos y hay gente que va, ¿no? Hay gente que va. Entonces, miren, en esta universidad, los estudiantes tienen aulas equipadas de acuerdo a sus requerimientos. Además, tienen un lugar donde pueden poner en práctica todo lo que aprenden a hacer, todos los platos, los vinos, los pósteres, todo, con gente real, con gente que paga por ese producto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que aprenden estas personas? ¿No? Y no solamente ponen en práctica en el restaurante escuela. Cualquier evento que tenga la UDI, por ejemplo, una presentación de una revista, cualquier acontecimiento, ¿no? El Día del Estudiante. ¿Quiénes son los que preparan todo lo que tenga que ver con bocaditos, con alimentación? Son los estudiantes de gastronomía. Mire, y la verdad, la primera vez que los vi en acción, para creo que era una cena navideña en donde había más de 500 invitados, entre docentes y autoridades de la universidad. Era un evento para 500 personas. Un curso de gastronomía atendió a los 500. Y entonces muchos de los estudiantes fungían como meseros, otros servían, otros habían preparado. O sea, todo un curso se organizó para atender a 500 personas. Y normalmente cuando es un evento para muchas personas, uno está consciente que aquí en Bolivia tarda una eternidad. Uy, ¿a qué hora me llegará el plato? No. Miren cómo era la organización y la sorpresa que yo me di la primera vez. Vos llegabas, te acomodaban y venía un estudiante y te preguntaba, ¿quiere algo para tomar? Y vos te pedías ahí. Habían varias cosas que me han preparado. Sí, por favor, tráigame este jugo. Y no tardaban ni 2 minutos y ya estaba el lugar, no, ni siquiera se olvidaba. Y te traían ese rato. Y cuando empezaron a servir los platos, por ejemplo, los estudiantes se organizaban de tal manera que, exagerando, en 10 minutos, o 15 tal vez máximo, han servido a los 500 platos. O sea, han sido tan ágiles y dicho, no. Yo ahí me di cuenta el profesionalismo que pueden tener las personas entendidas en materia de gastronomía, ¿no? Entonces, claro, si los estudiantes se preparan así, tienen este equipamiento, tienen lugares donde practican, pues seguramente salen buenos profesionales, ¿no? Y claro, ¿no? Salen muy buenos profesionales gastrónomos de la UDI. Porque además, miren, ¿qué es lo que sucede con esta universidad? Claro, obviamente es privado. Pues a los que estudian gastronomía, y no solamente a los que estudian a los demás otras carreras, hace convenios para que hagan sus pasantías, ¿no? Y en gastronomía tiene convenios con universidades, inclusive perdón, sí, tiene convenios con universidades de España y con empresas y hoteles de España. De tal manera que el estudiante que quiera hacer su pasantía en un restaurante en España puede irse 6 meses a España.
El año pasado se fueron, no, sí, el año pasado, el anteaño, se fueron 3 estudiantes a hacer su pasantía a un restaurante de 5 tenedores en España. ¿Y saben qué pasó? Vieron cómo se desempeñaban y a uno de ellos le ofrecieron trabajo directamente allá. Ha ido a hacer su pasantía y ya le ofrecieron trabajo, porque han visto cómo respondía a las exigencias que ellos le hacían. Tienen su aula de panadería, tienen su aula de coctelería, tienen todas las aulas equipadas a los requerimientos. Y ellos enseñan con un poquito de teoría y casi con todo práctica. Porque la carrera así lo amerita, ¿no? Entonces, fíjense, esto es en una universidad donde aplican la formación basada por competencias. No es solamente un aula común y corriente como la que estábamos analizando anteriormente, ¿no? Y esto, fíjense, no se da solamente en una universidad. Hay un instituto, hay una escuela que es el Maná, por ejemplo, que seguramente los que viven en Santa Cruz han escuchado eh, hablar por lo menos. Y esta escuela de Maná ha crecido, pero enormemente. Ya tiene una sucursal en el Plan 3000 y cada vez abre más espacios en el centro, dentro del primer anillo. Y ofrece cursos de belleza, gastronomía, de peluquería, de repostería, de panadería, todo relacionado a eso. Y son cursos cortos, 7 meses, 8 meses, 3 meses. Vos puedes hacer un curso de belleza en 7 meses, ¿no? Y miren, ¿y saben cómo son en estos lugares? Dicen, ya, te estoy enseñando a cortar. Ok, el docente le exige en realidad a los estudiantes que si quieren aprender a cortar el cabello, tienen que traer a gente que quiera hacerse cortar el cabello. Y cada clase tenían que ir con una persona para cortar el cabello. ¿Cómo van a aprender a cortar el cabello si no practican y si no les enseñan en el lugar? ¿Quieres aprender a pintar uñas? Ok, tienes que traer a personas, cada estudiante se consigue. Cada estudiante se consigue, tienes que traer personas para que le pintes las uñas. Ah, y el material, como es un instituto, como esto es privado, tú no le vas a cobrar a esa porque estás aprendiendo, pero vas a requerir pintura, vas a requerir esto, maquinaria, todo, y tienes que comprarte maquinaria profesional, ¿no? Porque porque a ese instituto, ellos estás viniendo a aprender y a ser un profesional, y el profesional tiene que tener maquinaria de profesionales. Entonces les exigen que compren, por ejemplo, esas secadoras profesionales creo que Gama, creo que es la marca que utilizan. Les dan una lista. El curso cuesta tanto, no es muy caro hacer el curso, ¿no? Creo que son alrededor de 1.400 o 2.000 para Villa, no es tan caro. Pero le dice, mira, desde el inicio le dice, esto es lo que tienes que pagar, pero esto es la lista de lo que tienes que tener. El uniforme cuesta tanto, esto, vas a necesitar estos utensilios, esta maquinaria, estas pinturas, en promedio más o menos vas a necesitar tanto. ¿Estás dispuesto a estudiar? Sí, ok. Entonces, desde el principio les informan, les dicen qué es lo que... Ya, además, en el primer día igual les dicen, esto es práctica, tienen que traer gente, quieren aprender a teñir el cabello, tienen que traer gente que ustedes les tiñen. Y ustedes tienen que conseguir la pintura y todo eso. Y no es cualquier pintura, es la que se utiliza en los salones de belleza, ¿no? Entonces, claro, o sea, aprender de esa manera cuesta, es caro, pero la gente aprende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estudian 7 meses y muchos de los que han estudiado belleza, por ejemplo, salen con todo ese conocimiento y empiezan a abrir su propio salón. Entonces la gente ve eso y dice, mira, ha estudiado 7 meses y ya tiene su salón. Ha estudiado 8 meses y ya tiene su restaurante. ¿No? Ha estudiado 2 meses y ya tiene su propia panadería. Ha estudiado 4 meses y ya tiene su propia tienda de pasteles. Porque para hacer todo eso, ellos tienen el equipamiento, porque cada vez es más grande este lugar.
Y claro, o sea, si bien les exigen a los estudiantes que traigan gente, modelos, ¿no? Para los exámenes sí o sí tienen que traer, pero ellos igual constantemente como institución van fomentando y se corta gratis, de tal hora a tal hora, de tal manera que llevan igual gente para que practique. Se maquilla gratis y llevan gente para que también practique, pero también les exigen, ¿no? Y es un instituto técnico, es un instituto que tiene resolución ministerial. No, y estos son ejemplos acá en Santa Cruz y que funcionan. No, se dan cuenta, no es una educación tradicional, es una educación bastante práctica, ¿no? O sea, es posible. Ahora, claro, algunos dirán, pero exigir que en mi centro de educación alternativa me equipen este tipo de cocinas y este tipo de laboratorios es muy difícil. Pero ahí está la capacidad de los directores de gestionar. Porque el trabajo del director es eso, gestión. Tiene que administrar también los recursos que tiene. Yo conozco a rectores, por ejemplo, que trabajan en educación, que son más o menos como los directores de unidades educativas. O sea, la máxima autoridad dentro de un instituto fiscal, técnico, tecnológico, es el rector. Y funge como un director, ¿no? Pero tocan las puertas de cooperaciones internacionales como JICA, por ejemplo, y consiguen equipar laboratorios. Y es gestión. El gran problema es que la mayoría de los directores están pensando que el gobierno tiene que hacer. Estamos esperando que alguien haga por nosotros lo que necesitamos. Creo que las cosas no funcionan así, ¿no? Esto que están haciendo la UDI, que están haciendo el MANA, por ejemplo, están dando muy buenos resultados. Porque la gente que sale de esas carreras no tiene dificultades de encontrar un trabajo. Fácilmente, se inserta muy rápido al mercado. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, tienen mucha práctica. Lo que no sucede con las otras carreras, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, y uno se pone a pensar, y por ejemplo, una de mis profesiones es administración de empresas. Ah, pero para administración de empresas, ¿qué necesito? Solamente necesito un aula, ¿no, señores? ¿Por qué? Necesito laboratorios de informática para poder enseñarles a los estudiantes diferentes software de gestión empresarial. Necesito laboratorios equipados en donde puedo utilizar software de simulación empresarial. Pero no los tengo, ¿no? Y si se dan cuenta, cada carrera, cada asignatura requiere de infraestructura apropiada. Si bien ahorita la mayoría de nosotros no tenemos acceso a eso, pero podemos aspirar y gestionar lo que se necesita, ¿no? Entonces, nuestra realidad es muy particular, ¿no? El desempleo ilustrado, los títulos se doblan en Bolivia cada vez más. Miren, yo les paso un dato. En Bolivia, de las universidades públicas de toda Bolivia, cada año se titulan 33.262 estudiantes en promedio. 33.000 de todas las universidades públicas. Estamos hablando de titulación con título en provisión nacional, no egresados, titulados. De las privadas salen 8.112 en promedio. Entonces, en total, entre universidades públicas y universidades privadas, salen 41.000 profesionales. De los institutos técnicos salen unos 15.000 en todo Bolivia, pero no están esos 15.000 dentro de esto, solamente de universidades. Son 41.000 personas que salen cada año de las universidades públicas y privadas. Y este investigador, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, indica que frente a las más de 40.000 titulados del sistema universitario, la oferta laboral bordea las 10.000 plazas. Es decir, que el mercado solamente es capaz de cubrir
o dar empleo a 10.000 personas que han obtenido su título en provisión nacional. Y las otras 31.000, ¿qué hacen? ¿Dónde se van a trabajar esos jóvenes que cada año se gradúan como profesionales, pero que no pueden conseguir un empleo? Sus flamantes y vistosos títulos, ¿será que les van a ayudar a abrir las puertas que tanto soñaron ellos o sus progenitores? ¿Se dan cuenta? La educación en Bolivia no está bien. La universidad se queja de los estudiantes. La universidad dice, es que los estudiantes no vienen bien formados. Le echa la culpa a secundaria, ¿no? Los de secundaria dicen, no, es que en la escuela no los han formado bien. Y le echan la culpa a primaria. Y en primaria dicen, no, es que en kinder, pues no. Y después al final dicen, no, es que en su casa no les enseñan bien, no tienen, cada vez las personas perdemos más y más valor. Y al final, la sociedad está así como está. El sistema educativo no está funcionando como debería funcionar. Y tenemos que empezar a cambiar este tipo de situación. Porque es muy común, si ustedes, por ejemplo, agarran un taxi y se ponen a hablar con el taxista es médico, es abogado, es ingeniero, es administrador, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿de qué sirve estudiar una carrera profesional si no nos va a ayudar a resolver problemas tan básicos dentro de cada familia? Porque no van a poder trabajar, ¿no? Entonces, pues los empresarios se quejan igual del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, este señor Jorge López, que es el dueño y el CEO de Industrias Jala, de Jalasoft, una empresa que se dedica se le vende software, se elabora software aquí en Bolivia y le vende a Estados Unidos, a Europa, a las empresas más grandes del planeta le vende software. Él dice, miren, el problema de fondo es que las universidades forman ingenieros de software con un 35% del 100% de conocimiento que necesita la industria, ¿no? En realidad, ya sea instituto, ya sea centro de educación alternativa, ya sea universidad, los estudiantes que egresan tienen muchas deficiencias, ¿no? Y Jorge López dice, no, o sea, aunque puede salir de la Católica, puede salir de la EMI, puede salir de la San Simón, puede salir de cualquier universidad, pero ninguno cumple los requerimientos que exige Jorge López para su empresa. ¿Y saben qué es lo que hace Jorge López? Bueno, como la universidad no hace bien su trabajo, él diseña un programa de más o menos 2 años en donde el ingeniero que es contratado tiene que hacer una serie de cursos, tiene que nivelarse, ese faltante 65% que le falta, tiene que formarse. Y al cabo de 2 años, cuando ya lo nivela a un profesional a nivel internacional, ya le dan proyectos importantes y empieza a trabajar de verdad, ¿no? Esto acá en Bolivia, en Cochabamba. Y en otros países, miren, ¿qué es? En otros países, como por ejemplo en España, el 80% de las empresas no encuentra los empleados cualificados que necesita. En el 2023, los empresarios advierten que cubrir una vacante este año va a resultar más difícil, bueno, claro, más difícil que el año pasado. Hay gente que se prepara a diferentes cargos, que tienen un full currículum, pero que en la práctica no, no demuestra lo que su título dice. Y es que si se dan cuenta, hemos entrado en una época en donde, de cierta manera, hemos entrado en una época en donde el título está bastante mercantilizado. Prácticamente se venden títulos. Y lo que importa no es el título, sino qué puedes demostrar con ese título. Entonces, fíjense, la demanda laboral no está siendo, o sea, tenemos
un exceso de profesionales en casi todas las áreas, ¿no? Y no estamos respondiendo a la demanda laboral, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora en el magisterio, ahorita se requieren, no hay profesores de kinder, no hay, son muy cotizados. Y los de kinder incluso hacen doble jornada igual, no hay. Y el mercado, o sea, y el mercado no es capaz el mercado pide más profesores. No, pero eso no sucede en todos los sectores, en otros sectores está al revés. Hay más profesionales y menos trabajo, ¿no? Ahora, si esto nosotros lo ponemos en el contexto laboral, hay una cosa que decía Peter Lawrence. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Va a llegar un punto en donde si vamos a seguir escalando, ya no vamos a hacer un buen trabajo y nos quedamos ahí. Y es algo totalmente cierto, si se dan cuenta. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que empezar a impulsar cambios. Y lo que hemos estado haciendo en el aula no ha estado funcionando. Y necesitamos incorporar una actualización significativa al sistema educativo, ¿ya? Pero para eso necesitamos comprender realmente cómo está funcionando el sistema, ¿no? Y es que para eso necesariamente tenemos que analizar cómo se ha estado desarrollando la actividad económica a lo largo de los últimos años, ¿no? Acuérdense cómo se veía, cómo se vivía en una sociedad industrial hace unos 100, 120 años. Desde esa sociedad industrial hasta ahora, la sociedad del conocimiento, pues, han cambiado muchas cosas. Pero lo que no ha cambiado, por ejemplo, son los factores de producción. Hace 100 años se requería gente, se requería trabajo, gente que haga su trabajo. Se requería un espacio donde poder producir, donde poder instalar una fábrica. Se necesitaba tierra, se necesitaban recursos financieros, se necesitaba capital y también se necesitaba tecnología. Para poder producir cualquier bien o cualquier servicio se necesita tierra, trabajo, capital y tecnología. Y a lo largo de la historia, ¿no? Uno de estos factores siempre predominaba. Siempre los cuatro se necesita para poder producir un bien. Pero a lo largo de la historia uno siempre sobresalía del resto. Por ejemplo, en la Edad Antigua, el trabajo era el factor de producción determinante. La posesión de mano de obra era sinónimo de poder. Por eso, por eso estamos en una de las épocas más esclavistas de nuestra historia, ¿no? Pero eso cambió también. En la Edad Media, por ejemplo, cuando la economía se basaba en la agricultura, las tierras eran el factor de producción que dominaban el panorama político. Por eso se dieron un montón de guerras con el fin de conseguir tierra, recursos, ¿no? Pero claro, o sea, la situación cambia. Con la revolución industrial, por ejemplo, el factor predominante pasó a ser el capital. Por eso es que hasta ahora, desde la revolución industrial, se habla del capitalismo. Porque lo más importante era el capital. Con recursos financieros podías comprar, hacer y contratar el trabajo, comprarte la tierra, lo que quieras. Pero eso también cambió, ¿no? Cambió.
En la actualidad, en la sociedad del conocimiento, ya se ha producido un cambio de paradigma tecnoeconómico que transforma el mapa geopolítico, social y económico, en donde el factor de producción determinante es la tecnología que incorpora el fenómeno del Internet. Y ya la situación ha cambiado. Si se dan cuenta ustedes, en este momento, las empresas más grandes del planeta son empresas de base tecnológica. Y cualquier empresa que quiera ser competente y que quiera diferenciarse del resto, tiene que incorporar la tecnología a sus procesos de producción. Google, Facebook, Alphabet, Apple, son empresas que viven utilizando la tecnología. Uber, una empresa que brinda servicios de transporte público sin comprar una sola unidad, sin comprar un solo vehículo, sin capacitar a un solo conductor, pero brinda servicio de transporte. Pedidos y ya. Se dan cuenta que las empresas más grandes del planeta están así porque se han dado cuenta que ahora que el factor más importante es la tecnología. Y en el sector de la educación tenemos que estar conscientes de esta situación. No podemos cerrar o mirar a otro lado y no usar la tecnología. Tenemos que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la pasada semana yo les comentaba a los estudiantes acerca del uso de ChatGPT, por ejemplo. Y yo les decía, ¿ustedes sabían que ustedes pueden hablar con ChatGPT? ¿Sabían ustedes que le pueden llamar a ChatGPT? No, me dice, ¿cómo? Sí se puede. Y les demuestro en tiempo real, les digo, miren, se puede hacer esto. Y los estudiantes sorprendidísimos. ¿Acaso se puede hacer? Sí, se puede hacer eso. Le puedes decir que esté en un rol de experto en física, en matemáticas, y puedes conversar con esta IA, porque cada vez va a estar aprendiendo. Y si nosotros sabemos utilizar estas herramientas, le nutrimos de información, o sea, es una herramienta súper poderosa. Ahora, en el ámbito de la educación, el boom es la IA. La IA se está incorporando a todo. ¿Se imaginan que ya han incorporado la inteligencia artificial a las máquinas de costurar? Yo la anterior vez veía un anuncio, un momento, ¿cómo? IA con una máquina de costurar, ¿cómo es eso? ¿Está? Por ejemplo, en las universidades están sacando una serie de cursos para utilizar inteligencia artificial en el proceso de planificación de aula, por ejemplo. O sea, y estamos hablando de una sola herramienta. O sea, y lo que habrá todavía. Entonces, ahora es el momento de aprovechar este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, miren, esto ha ido evolucionando, la percepción que se tenía de las personas a lo largo de la historia ha ido cambiando. Por ejemplo, en la época industrial, las personas eran tomadas como factores de producción, inertes y estáticos, sujetos a reglas y reglamentos rígidos que los controlan. Ahí es donde surge la educación. En la época industrial, las personas eran como una extensión de la máquina. Era una explotación fatal. Los trabajadores trabajaban
15, 18 horas. Niños trabajaban, hombres, mujeres trabajaban. Así era, ¿no? Así era hace unos 120 años. Las personas, no había un trabajo de 8 horas, que descansos, que beneficios sociales, eso costó mucha sangre. Pero así se trataba a las personas, como una extensión de las máquinas. Ya en la época de 1950, 1990, ya las personas son vistas desde otro punto de vista. Son vistas como personas, como recursos organizacionales que necesitan administrarse, ¿no? Ya se empiezan a hablar de derechos laborales, se empieza a respetar los derechos, ¿no? Pero todavía con ciertas dificultades. Y a partir del 90, por ejemplo, ya en la era de la información, y entrando a la era del conocimiento, las personas son consideradas como seres humanos proactivos, dotados de inteligencia y habilidades que deben motivarse e impulsarse. Entonces, ¿desde cuándo más o menos se ha empezado a hablar de competencias, de habilidades? Se ha puesto de moda a partir del 90, pero ya desde el 50 ya se hablaba de cierta manera de competencias, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar a eso, eh, varios libros que tienen que ver con administración de recursos humanos, por ejemplo, hablan de las competencias, ¿no? O sea, el tema de las competencias, si se dan cuenta, tiene un fuerte componente económico, porque la educación siempre ha tratado de responder a las empresas. Pero como ahora, ya con la era de la información, con la era del conocimiento, las personas son seres humanos, hay que tratarlos como tal. Hay que impulsarlos, hay que motivarlos, hay que desarrollar las habilidades que tienen las personas, las competencias que pueden desarrollar, ¿ya? En el mundo empresarial, por ejemplo, se habla de la administración de recursos por competencias. O sea, las bases de las... Nosotros vamos a ir profundizando bastante, ¿no? Sobre esto, pero las bases de la formación basada en competencias están sentadas en la administración, en la economía, en la sociología. Son varias ciencias que han aportado a que se consolide. A partir del año 90 es que recién se empieza a hablar con más fuerza. Y en Sudamérica, a partir del 2000, 2001 es que recién entra con mucha más fuerza, porque no se hablaba tanto sobre la formación basada en competencias. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tienen alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer? Adelante. TM, secretario ejecutivo. Disculpe, soy Cristian Salinas, no he vuelto a cambiar mi nombre. Bien. Se me ha complicado muchas veces. Quería decirle que cada ley educativa ha tenido una especie de paradigma, bueno, ha tenido necesariamente un paradigma al cual has respondido, ¿no? Y sí, no es necesariamente que nosotros tengamos que ponernos en el paraguas de ese paradigma, sino más bien salgamos de él y hagamos una individualización para cada uno de los estudiantes, si es que se puede, ¿no? Porque en educación regular con 40 estudiantes es difícil, pero en educación alternativa con 15, 18, 20 ya es mucho más posible y necesario además. Bueno, eso era. Y justamente para ese tipo de universidades como lo que nos ha explicado de Santa Cruz, que es muy práctica y eh, muy em, enlazada con la producción y con el emprendedurismo, ¿no? Bueno,
Entonces, sí me parece muy progresivo el modo de educación de Santa Cruz de esa universidad, ¿no? Es un ejemplo para todos. Gracias. Ok. No, claro, todos los modelos económicos, perdón, todos los modelos educativos que el gobierno ha impulsado siempre han tenido falencias, ¿no? Pero se han dado cuenta ahora, ya eh, la educación no solamente tiene que responder a resolver los problemas de las empresas, porque al principio siempre ha sido así, ¿no? Ahora la educación tiene que ayudar a resolver los problemas de las mismas personas. ¿Para qué una persona va a la escuela, al colegio, al instituto, al centro de educación alternativa? ¿No? Para capacitarse, para formarse, si es que va a una carrera técnico medio, por ejemplo, que va para formarse y en el proceso de formación lo que se busca es de que aprenda a resolver los problemas que están relacionados a su formación, ¿no? Y por ende, claro, va a resolver los problemas también que van a tener los emprendimientos, las empresas donde se va a desempeñar, ¿no? Pero ahora el foco son los estudiantes. Y el trabajo de los docentes justamente es hacer que estos estudiantes aprendan. Y, y claro, ya vamos a empezar a analizar, ¿no? Cada uno de los puntos que tienen que ver con la formación basada en competencias, ¿no? Y es que, claro, miren, la base de la formación por competencias es la socioformación, ¿no? La socioformación, ¿qué es lo que busca? Es la combinación de la sociedad y la formación. La formación basada en competencias está estrechamente ligada a la porque es el enfoque que sustenta a la formación por competencias. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se requiere formar personas para que puedan, para que estas personas puedan resolver los problemas que tiene la sociedad, ¿ya? Pero para eso, pues tenemos que estar conscientes de todas aquellas teorías de aprendizaje, ¿no? Que tratan de responder cómo se produce el aprendizaje. Y tenemos un montón de teorías al respecto. Desde el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, el conectivismo, lo que ustedes quieran. No sé, cada vez aparecen más teorías que explican cómo se produce el aprendizaje, ¿no? Entonces, sobre la base de todas estas teorías que tratan de responder cómo se produce el aprendizaje, pues surge la socioformación, ¿no? Esa socioformación es un enfoque de carácter formativo que surgió en el año 2002 a partir de investigaciones realizadas en Iberoamérica mediante el trabajo colaborativo de profesionales investigadores y docentes de diversos países que buscaban una formación integral, ¿no? Esta es la base de la formación basada por competencias, ¿no? Porque fíjense hacia dónde apunta la formación basada por competencias. Claro, la socioformación es un paradigma, un enfoque que busca una formación integral de los estudiantes a partir de la resolución de problemas del contexto. Y es ahí donde se debe apuntar. Entonces, ¿qué implica una formación integral? La formación integral está relacionada con eso que seguramente ustedes están más familiarizados, porque la formación basada en competencias justamente apunta a la formación integral. ¿Y qué es una formación integral? Está relacionado al saber conocer, al saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Durante mucho tiempo hemos tenido una educación enfocada al conocimiento, a la memorización. Se ha hecho mucho énfasis en el conocimiento, en el saber conocer. Pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente para que las personas puedan resolver los problemas del contexto. No es suficiente con que tengan conocimiento, sino que tienen que saber hacer también.
La formación integral tiene que ver con conocimiento, ¿no? O sea, la formación basada en competencias no es que solamente se enfoca en desarrollar la parte práctica, no. Se tiene que desarrollar el saber hacer sin descuidar el saber conocer. Pero no es suficiente para tener una formación integral, ¿no? Sino que también tenemos que saber ser. ¿De qué sirve, por ejemplo, tener un médico que conozca mucho, que estudie, que sea un erudito, que sepa saber hacer, que sepa operar, que sepa hacer trabajos complejos, ¿no? Operar a corazón abierto? O sea, puede tener un montón de conocimientos, puede saber hacer el médico, pero si no sabe ser, si no sabe tratar a las personas, si no tiene una actitud de respeto, porque ¿cuántos médicos cuando vamos, por ejemplo, a consultar, nos llaman la atención, nos riñen? Muchos médicos saben mucho, tienen muchos conocimientos, saben hacer su trabajo, pero no es suficiente para tener una formación integral. Tienen que saber ser, tienen que saber tratar bien a las personas, tienen que tener esa capacidad. Pero tampoco es suficiente eso, ¿no? Porque la formación por competencia es decir, también, además de todo eso, tienen que saber convivir, porque lo que se busca es resolver los problemas del contexto, ¿no? Entonces, fíjense, la formación basada en competencias apunta a una formación integral a partir de la resolución de problemas del contexto. Y esto implica que nosotros tengamos que, pues, de cierta manera, tomar en cuenta el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos y los problemas que tiene que aprender a resolver son de los lugares donde vive. O sea, no es lo mismo estudiar en Santa Cruz, en La Paz, en Potosí, no, el contexto es diferente, ¿no? Y por ahí, Cristian ya nos hablaba de que ahora ya en alternativa se puede impulsar una personalización de la educación, ¿no? Podemos personalizar la educación para que el estudiante pueda resolver los problemas del contexto, ¿no? Entonces, miren, de esto es que vamos a empezar a hablar, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de una persona competente o cuando nosotros hablamos de una relación de una persona talentosa, pues necesariamente tenemos que hablar de una persona que tiene conocimiento, que tenga ciertas habilidades, que tenga una actitud positiva para enfrentar la situación y que además tenga esa capacidad de decidir, que tenga un juicio, ¿no? En el ámbito empresarial, por ejemplo, en el ámbito empresarial, por eso ahí La Fuentes Chavenato es un administrador brasileño. Él nos dice que hoy en día el talento incluye 4 aspectos esenciales para la competencia individual: conocimiento, habilidad, juicio y actitud. Y si se dan cuenta, eso está estrechamente ligado al saber conocer, al saber ser, al saber hacer y al saber convivir. Está estrechamente ligado. Por eso ustedes no es raro que encuentren mucho material sobre competencias en libros del ámbito empresarial. ¿Ya? Entonces, de esto es que vamos a ir hablando, ¿no? Porque tengo entendido que tenemos clases solamente hasta las 10, ¿verdad? Sí, sí.
No sé si tienen ustedes alguna inquietud o tienen alguna consulta o algún aporte que quieran realizar. Ah, ya no está bien, Cristian. Desde hace rato. Bueno, sí, yo tengo programado hasta las 10 de la noche, entonces teníamos una situación pendiente, pero yo me imagino que ya lo han coordinado también con la parte administrativa para recuperar la clase de ayer el día miércoles. Pero a ver, me imagino que ya ha sido aprobado y pero lo voy a consultar también, ¿ya? Eh, pues, pues por hoy vamos a quedar acá, ¿no? Vamos a quedar acá y la siguiente clase que estimo va a ser el día miércoles en el mismo horario, sujeto a confirmación por la parte administrativa. Y pues bueno, ¿no? Si no tendrían ninguna inquietud, por hoy quedaríamos acá y nos estaríamos viendo la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. Bueno, yo me despido de cada uno de ustedes. Ha sido un gusto y conmigo sería hasta la siguiente clase. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Cristian.